Hola, ¿qué tal? Continuamos con las actividades de ciencias y en este momento nos va a tocar ver el tema de velocidad. Ya una vez que nosotros sabemos hacer conversiones de unidades, ya podemos y estamos en la posibilidad de ver el tema de velocidad. Bueno, comenzamos. Antes de otra cosa, vamos a ver que la velocidad es un movimiento, pero primero tenemos que definir qué es movimiento. Bueno, el movimiento se define como el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. Y este movimiento se va a clasificar para su estudio. Veamos, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que lo producen. Dicho de otra forma, el movimiento, que en este caso la velocidad es un movimiento, lo va a estudiar la parte de la física que se llama mecánica, porque estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos. Pero más específicamente lo va a estudiar la cinemática. ¿Por qué? La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimientos sin entender las causas que lo producen. Dicho de otra forma, solamente ve el comportamiento y estudia los movimientos, como la velocidad, pero sin atender las causas de lo que lo producen. Aquí entonces el movimiento es un cambio de lugar que lo va a estudiar la mecánica, pero más específicamente lo va a estudiar la cinemática. Ahora sí, veamos el concepto de velocidad. La velocidad es la magnitud física que indica el espacio recorrido por un móvil en un tiempo determinado o por unidad de tiempo. Esto sería el concepto de velocidad. Pero más específicamente, la velocidad es una magnitud física vectorial siempre y cuando el móvil va a quedar definido de acuerdo a su velocidad cuando se determine en cada instante de tiempo la magnitud, la dirección y el sentido. Es decir, va a tener tres características. Para ponerlo más sencillo, primero, la velocidad es una magnitud física que va a indicar un espacio o una distancia recorrida en un tiempo determinado o una unidad de tiempo. Eso sería la velocidad, pero es una velocidad y se va a entender como una magnitud vectorial cuando el objeto que se está moviendo, aparte de tener la magnitud del espacio que está recorriendo, va a tener además una dirección y un sentido. Por lo tanto, tenemos que ver qué son las magnitudes. Veamos, ¿qué son las magnitudes? Vamos a tener dos tipos de magnitudes. Una de ellas va a ser la magnitud escalar. Y las magnitudes escalares son aquellas que representan propiedades que se expresan por medio de cantidades, es decir, el valor numérico y la unidad correspondiente. Por ejemplo, podemos tener la temperatura, solamente podemos decir 30 grados centígrados, porque es el número y la unidad de medición, 30 grados centígrados. O por ejemplo, 50 kilogramos, o por ejemplo, 10 metros, o 50 segundos o 3 horas. Esto le vamos a llamar magnitud escalar porque solamente nos va a dar el número y la unidad de medición, nada más. La otra magnitud es la magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales son aquellas que representan propiedades que no solo se quedan totalmente definidas por una cantidad, sino que además se indica la dirección y el sentido de dicha propiedad respecto a un punto de aplicación. Es decir, no solamente vamos a decir 10 metros o 20 kilogramos o 40 newtons, en este caso de fuerza, sino que además vamos a decir en qué dirección y qué sentido tiene. Por ejemplo, tenemos, esta es la representación de lo que es una magnitud vectorial, porque además de tener la magnitud, en este caso podemos decir que aquí acá son 10 metros, ya tenemos la magnitud escalar, pero además va a tener una dirección. Por ejemplo, podemos decir que va en dirección norte o va en dirección sur o va en dirección este, si es que estamos hablando geográficamente. Y va a tener un sentido. Es decir, si nosotros hablamos en un plano cartesiano, podemos estar en el sentido de los positivos o en el sentido de los negativos, dependiendo en las coordenadas que estemos. O
si nosotros tenemos un ángulo de inclinación? Podemos decir que va al noroeste, pero no sabemos a qué ángulo de inclinación. Entonces, eso nos va a dar el sentido. Por eso una magnitud vectorial va a tener su cantidad, es decir, 20 metros, una dirección, por ejemplo, al noroeste con un ángulo de 45 grados. Y entonces así se va a convertir en una magnitud vectorial. Bueno, ya que comentamos esto, ahora sí vamos a ver las características de lo que es la velocidad, sabiendo que la velocidad es una magnitud vectorial. Bueno, tenemos lo primero que es la velocidad promedio. Y aquí aclaro una situación. A partir de este momento nosotros vamos a tener fichitas, así como le hicimos para las conversiones de unidades, vamos a tener fichas que a estas les vamos a llamar formularios. Y la primera fórmula que vamos a tener es la de velocidad promedio o simplemente llamada velocidad. Así le vamos a llamar. Debe de ser velocidad promedio. Y le vamos a denotar con esta fórmula, porque de acuerdo a la definición de velocidad es la distancia recorrida por unidad de tiempo o la distancia recorrida entre el tiempo que ocupa en desplazarse. Y vamos a ver entonces, la primera fórmula es velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y vamos a ver cuáles son sus características de esta fórmula. Primero tenemos que ver nosotros cuáles son sus unidades de medición de cada uno de los componentes. En este caso, la distancia se va a medir en metros en el sistema internacional. También es importante decir que la mayoría de todas estas fórmulas siempre vamos a tener como referencia las unidades del sistema internacional. Y entonces, para la distancia tenemos el metro. Para el tiempo tenemos el segundo. Por lo tanto, la velocidad van a ser metros sobre segundos o metros entre segundos. Y tenemos metros sobre segundos y se va a simbolizar m diagonal s. La velocidad se mide en metros sobre segundos en el sistema internacional, aunque también tenemos otras medidas diferentes. Por ejemplo, podemos tener kilómetros sobre hora, porque kilómetros es una distancia y horas es una unidad de tiempo. Lo mismo tenemos millas sobre horas, porque las millas es una distancia y horas es una unidad de tiempo. Y hay otras más. Por ejemplo, pulgadas sobre segundos, pies sobre segundos, yardas sobre segundos y todas las demás que tengamos donde tengamos una distancia determinada y un tiempo que se ocupó en recorrer esa distancia. Entonces, esta sería la característica de la velocidad. Se llama velocidad promedio, es igual a la distancia sobre tiempo y la velocidad promedio en el sistema internacional se mide en metros sobre segundos. Y bueno, ya una vez que conocemos la fórmula y sus unidades de medición, pasaremos a algún ejemplo. Veamos. Ejemplo, nuestro primer ejemplo. Nos dice así el texto. Juan Pérez camina de la tienda a su casa en 15 minutos. Ojo, aquí tenemos un dato. Los 15 minutos. Sigue el texto. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que caminó en metros sobre segundos? Aquí hay otro dato. Tenemos que encontrar la velocidad, pero en metros sobre segundos. Y nos dice, además, si la distancia de la tienda a su casa son 1650 metros, y aquí tenemos otro dato. ¿Por qué digo que tenemos otro dato? Porque nosotros para hacer los ejercicios a partir de este momento tenemos que tener un orden y este orden va a ser el siguiente. Debemos de colocar datos, fórmula, la sustitución de la fórmula y nuestro resultado. Y por acá en esta parte tenemos que hacer nuestras operaciones o nuestras conversiones de unidades si es el caso, pero todo debe de estar completo. Veamos entonces. Primero vamos a ver qué datos tenemos. Uno de los datos que tenemos es que tenemos 1650 metros. ¿Qué dato es? Metros, habíamos dicho que es una distancia. Por lo tanto, la distancia que nosotros tenemos como dato son 1650 metros. Bueno, los colocamos aquí. Nuestro primer dato son 1650 metros, que es la distancia que hay de la tienda a la casa. ¿Qué otro dato tenemos? 15 minutos. Los minutos son unidades de medición de tiempo, por lo tanto tenemos otro dato que sería el tiempo. ¿Y el tiempo son cuántos? 15 minutos.
Ya tenemos mis datos. Ahora seguiría la fórmula, pero algo muy importante, me están diciendo que la velocidad debe de ser en metros sobre segundos. Y aquí tengo metros, está bien, pero aquí tengo minutos. Por lo tanto, tengo que hacer mi conversiones de unidades de medición de minutos a segundos. Y lo voy a hacer aquí abajo. Y voy a colocar entonces 15 minutos. Los 15 minutos y ya sabemos hacer el factor de conversión. Pongo mi factor de conversión y voy a poner arriba lo que quiero que convertir y abajo lo que está afuera. Recuerden que lo que está afuera va abajo. Y voy a poner mi referencia, que ustedes ya las tienen en las tablas de conversiones de unidades. Y tengo que 60 segundos es igual a un minuto. O al revés, un minuto tiene 60 segundos. ¿Por qué los pongo minutos abajo? Porque el que está arriba, perdón, el que está afuera va abajo para eliminarse. Este se elimina con este y me van a quedar segundos. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos 15 por 60 entre 1 y nos va a dar igual a 90 segundos. Ya tengo, ahora sí, en segundos. ¿Por qué lo convertí? Porque me está diciendo que la velocidad tiene que ser en metros sobre segundos. Y aquí tenía yo metros y aquí tenía minutos. Ahora sí tengo metros y tengo segundos. Pongo mi fórmula, la que habíamos dicho, la única que tenemos ahorita. Pongo la fórmula. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Ya puse mi fórmula. Ojo nuevamente. Tenemos los datos. De estos datos convertí los minutos. Aquí lo tenemos por el factor de conversión y ya los tengo en segundos. Ahora sí pongo mi fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Sustitución. La sustitución quiere decir que en lugar de la D voy a poner su valor. En lugar de la D, voy a poner ¿cuántos? 1650 metros y los coloco. 1650 metros. En lugar de la D, pongo su valor. Y en lugar de la T, voy a poner su valor. Y entonces su valor son ¿cuántos? 900 segundos. Por lo tanto, los pongo los 900 segundos. Sustitución. Por último sería resultados, pero tengo que hacer mi operación, es decir, 1650 metros entre 90 segundos, hago solamente la operación numérica, ahí me apoyo en mi calculadora. Y bueno, seguramente mi resultado van a ser 1.8. Ustedes lo van a hacer en su calculadora, 1650 entre 900 y sería 1.8. ¿Qué unidades de medición? Habíamos dicho que tenía la velocidad metros sobre segundos. Por lo tanto, aquí van metros sobre segundos. Y esta sería la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la velocidad con la que caminó Juan Pérez en metros sobre segundos? Bueno, Juan Pérez caminó con una velocidad de 1.8 metros sobre segundos. Y ese sería el ejemplo del ejercicio que vamos a hacer. Y bueno, esperemos que les sea útil este tutorial para que hagamos unos ejercicios. Y bueno, vamos con ellos. Ejercicios. Van a ser dos ejercicios. Uno es de Tenchita Pérez y otro es de un gato al ser correteado por un perro. Hay que leerlos y hay que hacer sus actividades. Nada más recuerden, debemos de colocar datos, fórmulas, sustitución y resultados. Y si hay que hacer otras operaciones, hay que colocarlas. Y si hay que hacer conversiones de unidades también, hay que realizarlas en la libreta. No es correcto que nada más pongamos aquí el resultado y ya. No, nada más el resultado es datos, fórmulas, sustitución y resultados y conversiones de unidades. Y bueno, pues a trabajar, jóvenes.